La otra técnica es clonar segmentos de DNA sintetizados a partir de moléculas de RNA mensajero. Esto le permite a uno clonar solamente aquellos segmentos de, del DNA que se transcriben en RNA mensajeros. Es decir, nos permite clonar el 1.5 al 2% del DNA humano, que es el que se transcribe en RNA mensajeros. Entonces, se extraen los RNA mensajeros eucarióticos en el extremo 3' tienen la secuencia de poliadeninas. Esos RNA mensajeros purificados se mezclan con unas secuencias de nucleótidos que son puras adeninas, puras timinas, perdón. Esas timinas se unen por complementariedad de bases con las adeninas y sirven de primer para que al agregarse una transcriptasa reversa utilizando como plantilla un RNA nos catalice la síntesis de un DNA. Entonces se nos forma un híbrido donde una cadena es RNA y la otra cadena es DNA. Posteriormente se hace el tratamiento con una ribonucleasa H, que se llama H porque es híbrida, nos degrada el RNA en un híbrido DNA-RNA. Entonces, al agregar la ribonucleasa H, nos rompe el, nos degrada el RNA, pero no totalmente, nos deja segmentos de RNA. Posteriormente, cuando se trata con DNA polimerasa, entonces esos RNAs que quedaron sirven de primers y se sintetizan fragmentos de DNA. Entonces, el DNA nos queda discontinuo para darle continuidad, entonces se unen esos fragmentos con haciendo tratamiento con la DNA ligasa. Entonces, a partir de un RNA mensajero obtuvimos una secuencia idéntica, pero de DNA de doble cadena. Luego a ese DNA de doble cadena en los extremos se pegan secuencias pegajosas con sitios de restricción pegajosos, los cuales posteriormente se introducen en un vector plasmídico. Con ese vector plasmídico con genes de resistencia a los antibióticos se transforman bacterias, se introducen dentro de bacterias. Aquellas bacterias que sean resistentes a los antibióticos serán aquellas bacterias que contienen el plasmio. A la caja de Petri se le agrega XGAL y se nos formarán colonias azules y blancas. Entonces aquellas colonias blancas son aquellas en las cuales nosotros logramos introducir un DNA que obtuvimos a partir de un RNA mensajero, que es lo que llaman un cDNA o un DNA complementario. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando una técnica de secuenciación que es la técnica de los desoxirribonucleótidos o la técnica de Sanger. Entonces, en un tubo de ensayo que se agrega una DNA polimerasa, que generalmente es la TAC polimerasa, un primer, se agregan una mezcla de desoxinucleótidos a didesoxinucleótidos que nos dicen ahí en el texto que es una mezcla aproximadamente 300 veces más desoxis que didesoxis. Ahora, los didesoxis están marcados cada uno con un compuesto fluorescente de un color distinto. Entonces la guanina con fluorescencia verde, la timina con fluorescencia roja, la citosina con fluorescencia amarilla y la adenina con fluorescencia eh, azul. Entonces se agrega un DNA que va a ser secuenciado, aquí está el DNA que va a ser secuenciado, se une este primer, adenina con timina, guanina con citosina, adenina con timina. Entonces a partir de esta guanina se va a agregar el primer nucleótido. Entonces aquí lo que nos muestran es que aunque existe la posibilidad mayor de que se agregue un desoxi, aquí se nos agregó un didesoxi. Como no tiene hidroxilo en el extremo 3', no puede agregarse el siguiente nucleótido porque no hay extremo 3' que haga el ataque nucleofílico. Posteriormente hay una plantilla citosina y se agregó un didesoxi guanina. Entonces, en este DNA se agregó una citosina didesoxi. En este DNA se agregó un desoxi. En este un desoxicitosina. Desoxicitosina. O sea, en la mayoría se agrega desoxicitosina. Solo en uno se agregó didesoxi. Aquí en este se agregó didesoxiguanina. En los demás, por probabilidad mayor, se agregó didesoxi desoxiguanina. Aquí didesoxiadenina, en los demás
desoxi, aquí desoxiadenina. Entonces, posteriormente, estos DNA de diferente tamaño que se diferencian en tan solo un nucleótido de longitud, entonces se pasan por una electroforesis capilar. Los que van siendo de menor tamaño pasan más rápido y este, por ejemplo, el más pequeño tiene una fluorescencia amarilla. Entonces el aparato detector detecta que es citosina. El siguiente que pasa tiene fluorescencia verde. Entonces el aparato dice que es guanina. El siguiente y así nos va diciendo qué secuencia de nucleótidos tiene nuestro DNA que se está sintetizando y por lo tanto la secuencia de nucleótidos complementaria al DNA que nosotros habíamos agregado como plantilla. Esta es una parte de la figura que nos muestra la reacción de PCR. Entonces se utiliza un DNA, se utilizan unos primers, se utilizan la enzima y se utilizan nucleótidos. Entonces el DNA se desnaturaliza, es decir, se separan las dos cadenas. Luego se enfría la temperatura para que a una de las cadenas se una un primer. El primer 1 es complementario a esta cadena y el primer 2 es complementario a esta cadena. Una vez se unen estos primers, entonces se pasa a una temperatura óptima para la TAC polimerasa que es 72 grados y ella a partir del primer cataliza la síntesis de la cadena complementaria. Entonces ya tenemos dos DNA de cadena doble. Posteriormente se repite el ciclo, es decir, se separan las dos cadenas, se unen los primers, actúa la TAC polimerasa y se producen ya el doble de DNAs de doble cadena. Para repetir un nuevo ciclo, entonces vuelve y se repite. Entonces hay una fase que es calentamiento a 95 grados para que se paren, luego para que se unan los primers, dependiendo de la composición de guaninas, citosinas, guaninas, timinas y de la longitud de los primers. Entonces las temperaturas pueden ser entre 55 y 65 grados centígrados. Luego la fase de temperatura de 72 grados centígrados para que actúe la polimerasa y ahí se termina un ciclo. Para repetir un nuevo ciclo, entonces nuevamente 95 grados, 60 grados, 72 grados. Segundo ciclo, se repite 95, 60, 72 y completamos un tercer ciclo. Entonces con cada ciclo se nos van duplicando el número de cadenas. Entonces partimos con dos cadenas, 2 a la 1, entonces obtenemos el doble. Entonces la fórmula es 2 a la n. N es el número de ciclos. Entonces, con 20 ciclos, entonces tenemos aproximadamente una amplificación de 1.000.000 de veces. Con 30 ciclos tenemos una amplificación de aproximadamente 1.000.000.000 de veces. 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, no 1.000.000 de millones.